Hay recuerdos que no gritan. Solo se quedan. Silenciosos. Exactos. Dolorosos. Yo tenía 9 años. Creía que mamá y yo éramos un equipo. Creía que las promesas de los adultos eran sagradas. Creía que lo que veía no podía doler tanto, si nadie lo decía en voz alta. Hasta que una tarde, mientras veíamos una película, me giré. Y los vi. Y desde entonces, todo lo que no dije me creció por dentro. Esta es la historia de lo que vi. Y de lo que no pude contar. Papá hizo las maletas en silencio. Recuerdo el sonido de la cremallera, el clic metálico de la cerradura, y el beso frío que me dio en la frente antes de salir. Dijo que era solo por un año. Luego fueron 2. Málaga no estaba tan lejos, pero se sintió como otro planeta. Tenía 8 años cuando se fue, y aunque hablábamos por videollamada cada domingo, no era lo mismo. Su voz sonaba más delgada con cada llamada. Mi madre, Teresa, lo acompañó hasta la estación mientras yo miraba desde la ventana del segundo piso. Cuando volvió, sus ojos estaban enrojecidos pero su sonrisa no tenía grietas. «Vamos a estar bien, ¿sí?», me dijo. Y yo, como un niño que aún cree en todo lo que su madre le dice, asentí. Las primeras semanas fueron casi bonitas. Mamá cocinaba más de lo habitual, me dejaba ver dibujos animados hasta tarde, incluso dormía conmigo algunas noches. Nos reíamos más. Éramos un equipo. Ella decía que haríamos cosas especiales, solo nosotros 2. Y sí, al principio fue así. Íbamos al parque, al cine, a comer pizza en el sitio que a papá no le gustaba. Yo pensaba, esto no está tan mal. Pero al mes siguiente, las salidas empezaron a tener un invitado más. La primera vez que escuché su nombre fue en un comentario suelto: «Álvaro también va al café ese. ¿Te parece si lo invitamos?». No supe qué decir. Mamá insistió en que era un viejo amigo del instituto. «Muy divertido, ya verás», dijo. Aquel sábado, lo conocí. Tenía el cabello peinado hacia atrás, gafas de sol aunque estaba nublado, y una sonrisa enorme que no se borró en toda la tarde. Me trajo una bolsa de caramelos y dijo que era para romper el hielo. Mamá reía diferente cuando estaba con él. Yo no sabía qué era eso que sentía, pero no me gustó. Esa noche, al volver a casa, mamá puso música en la cocina y bailó sola mientras preparaba la cena. Me dijo que Álvaro había sido alguien muy importante para ella, pero solo como amigo. Esa frase se repetiría tantas veces que se quedó tatuada en mi memoria. Solo un amigo. Y yo quería creerlo. Porque cuando uno es niño, no concibe que los adultos puedan mentir. Mucho menos, tu madre. Pero algo en mi estómago empezaba a hacer ruido. No era hambre. Era otra cosa. Algo parecido al miedo, o a una tristeza sin nombre. Y todavía no sabía, que aquel sería el principio del fin de muchas cosas que creía seguras. Después de aquel primer encuentro, Álvaro comenzó a aparecer con frecuencia. Ya no era ese amigo que vino una vez al café. Ahora era parte del plan. Cuando mamá decía «vamos a salir», yo ya sabía que él vendría con nosotros. A veces me lo anunciaba con una sonrisa fingida de entusiasmo, como si esperara que yo saltara de alegría. Otras, simplemente lo asumía. Álvaro se volvió una extensión silenciosa de nuestras tardes. Íbamos al cine y él siempre se sentaba a su lado, no al mío. En el parque, me empujaba en el columpio, pero su mirada no estaba en mí, sino en ella. Si pedía helado, él pagaba. Si me caía y me raspaba una rodilla, mamá era la que corría, pero él miraba desde atrás, cruzado de brazos, con una expresión neutra. Como si todo le resbalara, excepto lo que pasaba entre ellos. Una tarde, mientras volvíamos a casa, mamá me preguntó qué me parecía Álvaro. Yo encogí los hombros. Ella insistió: «¿Te cae bien, no?». Respondí que sí, pero sin convicción. Ella sonrió, como si necesitara esa respuesta más que yo necesitara darla. Con el tiempo, Álvaro empezó a quedarse más tarde. A veces cenaba con nosotros. Otras, llegaba antes que yo del colegio. Encontraba su chaqueta colgada en la percha, su perfume aún flotando en el pasillo. Preguntaba por qué estaba ahí, y mamá decía: «pasó a saludar». A veces no había platos suyos en la mesa, pero sí 2 tazas de café vacías en el fregadero. Yo no tenía pruebas. Solo intuiciones. Miradas que duraban un poco más. Silencios que se llenaban con gestos. Sonrisas que no eran para mí.
Comencé a dibujar menos, a leer menos, a hablar menos, porque algo dentro de mí empezaba a apagarse. Un sábado, mamá me pidió que me vistiera bien. Íbamos a ir a un sitio especial. Cuando llegamos, era un restaurante caro. Nunca habíamos ido a lugares así sin papá. Álvaro ya estaba ahí, con camisa blanca y un reloj brillante en la muñeca. Mamá llevaba un vestido rojo. Yo no entendía nada. Parecían una pareja. Y yo, solo un accesorio más en la mesa. Esa noche, cuando regresamos, mamá me dio un beso en la frente, como papá solía hacerlo. Me dijo, gracias por acompañarnos, mi amor. Y yo me fui a mi cuarto sin decir nada. Me acosté con los ojos abiertos, mirando al techo, intentando recordar la voz de papá. Pero cada vez se escuchaba más lejos. Y el nombre de Álvaro, cada vez más presente. Como si, poco a poco, se estuviera escribiendo encima del de papá. Las tardes de sábado se volvieron una rutina disfrazada de aventura. Mamá decía que saldríamos a divertirnos, pero siempre terminábamos en los mismos sitios: el parque central, el café con vitrinas de tortas brillantes, o el pequeño centro comercial donde Álvaro parecía estar siempre por casualidad. Él se unía a nosotros como si fuera parte del plan desde el principio, y con el tiempo, yo dejé de preguntar. Álvaro solía traerme regalos pequeños. Carritos de juguete, golosinas importadas, incluso un balón de fútbol que no tenía nada que envidiarle al que usaban en mi escuela. Mamá decía, es para que te sientas especial. Pero no me sentía especial. Me sentía comprado. Era como si me ofrecieran cosas a cambio de no hacer preguntas incómodas. Y yo, como buen hijo obediente, aceptaba los dulces, y tragaba el silencio junto con ellos. Un día, fuimos al zoológico. Álvaro llevó su cámara y nos sacó fotos. En una de ellas, mamá y él están de pie muy juntos, casi tocándose. Yo estoy delante, con un helado chorreando en la mano. Cuando revelamos las fotos días después, vi esa imagen y sentí algo extraño, como si estuviera viendo a mi madre desde afuera, como si esa mujer no fuera exactamente la misma que me leía cuentos antes de dormir. Otra vez, fuimos a un cine donde daban películas para niños. Mientras yo reía con los dibujos animados, sentía la presión de los cuerpos detrás de mí. En medio de una escena, escuché un susurro, luego una risa suave. Me giré un poco, apenas lo suficiente. Vi a Álvaro tocarle el cabello a mamá. Ella no lo apartó. Bajé la mirada al suelo y me concentré en no llorar. Pero lo peor fue una tarde en la que fuimos al lago. Álvaro alquiló un bote y remamos un rato. En la orilla, mientras yo jugaba con piedras, ellos se sentaron en una manta. Pensé que estaban hablando. Pero cuando levanté la vista, sus labios estaban tan cerca que el mundo pareció detenerse por un segundo. Me apresuré a mirar hacia otro lado, con el corazón latiendo demasiado fuerte. ¿Era eso lo que hacían cuando yo no los miraba? Esa noche, al volver, fingí estar dormido en el coche. Mamá me cargó hasta la cama, como cuando era más pequeño. Pero yo ya no era el mismo. Mi cuerpo seguía siendo de niño, pero mi corazón se estaba llenando de preguntas que nadie respondía. Intenté hablar con ella una vez. Le pregunté si extrañaba a papá. Me miró un instante y dijo, claro que sí, mi amor. Pero tú estás aquí, y eso me basta. Y yo, por dentro, supe que no era cierto. Porque si le bastara, Álvaro no estaría en nuestras fotos. Ni en nuestras tardes. Ni en mis recuerdos. Aprendí a quedarme callado. A sonreír cuando debía. A aceptar los dulces sin pedir explicaciones. Porque había entendido algo muy pronto. Cuando los adultos no quieren decir la verdad, convierten a los niños en testigos mudos. Y yo ya era uno de ellos. Fue una tarde cualquiera. De esas donde el cielo está tan gris que parece más temprano de lo que es. Mamá propuso ver una película en casa de Álvaro. No pregunté por qué allí y no en la nuestra. Ya había aprendido a no hacer preguntas. La sala estaba tenue, apenas iluminada por la luz azulada del televisor. Yo me senté en el suelo, con una manta sobre las piernas y un cuenco de palomitas entre los brazos. Detrás de mí, en el sofá, mamá y Álvaro compartían espacio. Ellos también tenían una manta, pero no compartían las palomitas. Compartían otra cosa. La película era de aventuras. Piratas, mapas, tesoros escondidos. De esas que suelen mantenerme atento. Pero había algo en el ambiente, una electricidad muda,
que me tenía inquieto. Cada tanto giraba ligeramente el oído para captar sus susurros. No entendía las palabras, pero sí el tono. Ese tono que no se usa entre amigos. Fue un instante. Un movimiento leve en el reflejo de la pantalla. Una pausa en el diálogo. Giré la cabeza sin pensar. Y ahí estaban. No se besaban con urgencia, sino con familiaridad. Como si lo hubieran hecho muchas veces. Como si yo no existiera. Me quedé quieto. No dije nada. No me moví. No carraspeé para interrumpirlos. Volví a mirar al televisor, aunque ya no sabía de qué iba la historia. Las imágenes pasaban como ruido. Mis ojos estaban secos, pero mi garganta era una piedra. Terminaron de besarse, como quien apaga una lámpara. Álvaro dijo algo en voz baja, mamá rió. Yo no entendí el chiste. Porque para mí, nada tenía gracia. Esa noche no quise cenar. Dije que me dolía la cabeza. Mamá me tocó la frente y dijo que no tenía fiebre. Me ofreció sopa, pero la rechacé. Me metí en la cama con ropa puesta. Y lloré en silencio, dándole la espalda a la puerta. Al día siguiente, fingí haber olvidado todo. Me vestí solo. Fui a la escuela. Saludé como siempre. Pero por dentro, algo se había roto. No era solo lo que vi. Era lo que entendí sin que nadie me lo dijera. Entendí que me estaban mintiendo. Entendí que ese hombre no era solo un amigo. Entendí que mamá no era quien yo pensaba. Y lo peor no fue verlos. Fue que ellos supieran que yo estaba ahí, y aún así lo hicieran. Desde entonces, cada vez que veía un sofá, cualquier sofá, sentía que volvía a ese momento. Ese beso. Ese dolor callado. Ese instante en el que dejé de ser un niño completamente. Y me convertí en un testigo obligado. Un niño que lo vio todo. Y decidió no decir nada. Si alguna vez sentiste que te tocó ver algo que no debías. Sabes lo que duele guardar una verdad que quema, pero no puedes compartir. Esta fue la primera grieta. Pero no sería la última barra inversa N. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte la continuación. En el siguiente video, descubrirás lo que hice con esa verdad. Y cómo el silencio terminó cambiándolo todo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Nos vemos en la parte 2, la carta que nunca envié.